Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a Marcela, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de la inflación en nuestro país. Y es que el día de ayer fue nombrado Alejandro Díaz de León como el banquero del año por la institución de Bankers. Esto tiene que ver en un contexto pues de coyuntura de política monetaria bastante complejo, licenciado. Recordemos que cuando entró teníamos el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, teníamos cómo se estaban moviendo los mercados emergentes con serias preocupaciones ante los incrementos de las tasas de interés en Estados Unidos y el factor de riesgo por el tema electoral que existía en nuestro país durante todo el 2018. Estos elementos permiten que se mantenga, estable la política monetaria, y bajo esas condiciones se le da este nombramiento al responsable del Banco Central en nuestro país. Y esto lo quiero, enlazar con el tema del tipo de cambio, y es que durante el 2018, de inicio del 2018 a inicio del 2019, básicamente el tipo de cambio en nuestro país en ventanilla tuvo una variación del 0.25%. El último día de diciembre de 2017 cerró en 19.90 y el cierre del 2018 cierra en 19.95, lo que nos permite hablar de cierta estabilidad en el tipo de cambio, y que es un factor fundamental para buscar esta estabilidad con el tema inflacionario. Esto tiene que ver también con el aspecto del desempeño del peso durante todo 2018, que se plantea que fue una de las mejores monedas, o las monedas que mejor se comportó durante todo este año que acaba de terminar, y esto genera expectativas importantes para la inflación durante 2019, y es que se espera que el valor de nuestra moneda sea de las más sólidas en América Latina, no así como se comportó el tema inflacionario durante 2017 y 2018, que como sabemos fue de las monedas que más fue de las inflaciones que más variaciones tuvo en el continente, solo por debajo de los problemas que se tenían en Venezuela y los problemas que se tenían en Argentina. Entonces, retomando toda esta información, la independencia del Banco de México es fundamental para la estabilidad en la economía de nuestro país, debido a los esquemas de control inflacionario que se tienen y que es su mandato de ley. Lo que se espera es que el 2019 se vuelva a alcanzar el objetivo inflacionario del 3% más menos 1% que se perdió en 2016. Pero esto mucho dependerá del funcionamiento del tipo de cambio, que parece que ha estado estable durante este último año que terminó. Sin embargo, digamos que eso es el comportamiento que se ha tenido hacia atrás. ¿Qué nos espera hacia el futuro? Esto tiene que ver básicamente con el desempeño de la política fiscal. En la medida que se ejerza un presupuesto responsable y que no se generen presiones inflacionarias al interior del país por despilfarros, por niveles de endeudamiento y también las condiciones de los mercados emergentes, podríamos estar viendo que el 2019 en materia de política monetaria podría ser un buen año para la economía de nuestro país. Bien, y bueno, pues también esto que tú mencionas lo dice el Financiero este día, en el sentido de la solidez de nuestra moneda del peso. Entonces, esta es una buena noticia, pues, Daniel. Hay buenas perspectivas para el 2019, buenas perspectivas económicas y financieras. ¿Dónde está el tema sensible, licenciado? Por encima de las buenas expectativas. El tema sensible está en las remesas. El crecimiento de la economía norteamericana está haciendo que entren dólares a la economía mexicana. El 2018 será marcado por el año en que las remesas superaron los 30,000 millones de dólares, y esto es una cifra histórica, ¿no? A noviembre se tenía ya superada esta meta de los 30,000 millones de dólares que habían entrado a nuestro país por el tema de reservas. A medida que entran dólares a nuestro país, a medida que hay más de un bien, pues el precio tiende a reducirse, ¿no? Es parte de la relación con
el tipo de cambio, todavía por sumar la entrada de remesas en el mes de diciembre, que como sabemos también es uno de los meses que más más beneficios trae por este concepto, pero está alineado directamente con los niveles de empleo en Estados Unidos y con la tasa de crecimiento que se está teniendo en aquel país. Parte del desempeño del tipo de cambio en México tiene que ver con este aspecto y que lo debemos de tener muy en cuenta para los próximos meses y la estabilidad como decíamos, monetaria en nuestro país. Oye, Daniel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Leyendo precisamente y escuchando a los opinadores expertos como tú hablar sobre este tema de las remesas y cómo se perfila 2019 en el ámbito económico, se hablaba mucho y se le daba mucho énfasis a esta cuestión de las remesas y a lo que, pues a lo significativo que representa que a pesar de las situaciones migratorias tan difíciles en el gobierno de Donald Trump, los mexicanos estén allá y estén generando una cantidad de dólares importantísimos para los estados, porque finalmente en los estados de donde son las personas que se van, pues es donde se beneficia porque es donde circula el dinero y donde están los familiares, etcétera, ¿no? Entonces, lo que decían es que ciertamente el tipo de cambio con el que tenemos ahora hace que rinda más, no es que haya más mexicanos trabajando allá, no es que estén ganando significativamente más, sino esta situación de que tiene que ver con la paridad, ¿no? Con el tipo de cambio. Por supuesto, ¿no? Pero debemos recordar también que se están generando en Estados Unidos cerca de 220,000 empleos mensuales, que es una cifra también que no se había tenido reportes con anterioridad. También tiene mucho que ver con la dinámica de económica que se está teniendo en aquel país. El riesgo, ¿dónde está, Marcela? Que no se prevé que la economía norteamericana vaya a tener el crecimiento que se tuvo durante 2017 y 2018. Este sí es un factor de riesgo para la economía mexicana, y empezar a visualizar el tema ya del Tratado de Libre Comercio en los hechos, porque el tema migratorio, como se está planteando actualmente, no es que sea muy diferente a la política que estuvo manejando Barack Obama durante su gestión. De hecho, los niveles de deportación para los mexicanos están en cifras muy similares durante este gobierno, igual que durante gobiernos anteriores. Creo que la dinámica tiene que ver con la generación de empleos en Estados Unidos. Ajá. Deja de preguntarte otra cosa que no tiene que ver, pero que finalmente incide en nuestra economía. Este aumento a las gasolinas, que si bien no es tan relevante, bueno, hay un aumento. ¿Por qué no? 40 centavos es el aumento. ¿Por qué no es un gasolinazo? ¿Por qué dice el presidente que no debe de considerarse como un gasolinazo? Si en gobiernos anteriores, cuando la gasolina aumentaba, siempre se hablaba de gasolinazo. Bueno, pues porque es parte de un discurso, ¿no? En el sentido de que si nosotros estamos viendo incrementos de los energéticos, de la gasolina, pues se debe de tener la misma consideración que como se tuvo durante los periodos anteriores. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que los precios de la gasolina están en función de los tipos de cambio, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver que el tipo de cambio tiende a la baja, esto debería de tener un reflejo directo en el comportamiento de los precios de la gasolina, ¿no? Sin embargo, lo que se está considerando con el tema de IEPS es que es un tema recaudatorio, pues para poder impulsar los proyectos económicos y de asistencia que tiene como objetivo el Banco Central, ¿no? El gobierno mexicano. Y esto no va a poder cambiar, Marcela, hasta que se haga una nueva reforma fiscal, y que el planteamiento es que se realice hasta el año 2021. Al año 2021, y donde nosotros podamos ver una nueva reforma fiscal con un nuevo esquema tributario, ahí podríamos estar viendo el reflejo de los precios en materia de los energéticos, ¿no? Bien. Muy bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en daniel@hotmail.com. Gracias, Daniel González.